y logre la excelencia que todos queremos. Bueno, muchas gracias, doctor Mas. A nuestros invitados les recordamos que esta última intervención del señor Max es acerca de uno de nuestros patrocinadores, International Association for Healthcare Security and Safety. Y en los próximos minutos, uno de nuestros patrocinadores, Genetec, les compartirá vía electrónico un video para conocer las bondades de sus productos, para que por favor todos estén atentos a sus correos electrónicos. De igual manera, a continuación hago mención de nuestro siguiente invitado, el doctor Jamie Cano, PhD, quien nos acompaña con la conferencia Ciberseguridad en Dispositivos Médicos. El doctor Cano es ingeniero y magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación por la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad Externado de Colombia, PhD en Business Administration por Newport University, AC, USA, y PhD en Educación por la Universidad Santo Tomás, Colombia. Tiene más de 24 años de experiencia como académico, ejecutivo y profesional en seguridad de la información, privacidad, ciberseguridad, evidencia digital, computación forense, gobierno y auditoría de TA. Es examinador, certificado de fraude, auditor certificado de control interno, certificado ejecutivo en liderazgo y gestión por el MIT Sloan School of Management y certificado ejecutivo en liderazgo y estrategia de ciberseguridad por Florida International University. Bienvenido, doctor Cano. Doctor Cano, creo que tiene el micrófono cerrado, no lo estamos escuchando aún. ¿Ahí me están escuchando ahora sí? Sí, señor, sí, perfecto. Ok. ¿Y me están viendo bien la presentación? Perfecto, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Estaba diciendo nuevamente a ACES por la invitación, al Hospital Medi por participar de este importante evento en Latinoamérica. Y bueno, lo que les vengo a compartir es un poco el reto de la tecnología convergente que hace mucho rato ha venido cubriendo los temas en los hospitales y en los distintos centros médicos a nivel global, y que se viene materializando desde la perspectiva del Internet de las cosas, que cada vez más pues está incorporándose en este escenario de los hospitales y de los centros médicos. Entonces, vamos a ver rápidamente un poco cuáles son esos retos que están enfrentando precisamente la administración en salud respecto de esos riesgos y controles en IoT, los marcos, algunos marcos de ciberseguridad, el tema de la gestión de riesgos en los dispositivos médicos. Veremos un caso de análisis muy corto sobre el tema del Smartwatch 4 de Apple, que efectivamente fue catalogado por la FDA como un dispositivo médico y que de alguna manera abre las puertas a que muchos otros elementos comiencen a entrar precisamente en el escenario de la administración en salud. Y finalmente un análisis sobre la seguridad de los dispositivos médicos con unas reflexiones finales. Lo primero es que estamos en un de convergencia tecnológica bastante acelerado. Todo ha comenzado a estar en contacto con las otras disciplinas y por lo tanto estamos pasando de los saberes disciplinares a los saberes interdisciplinares y en el futuro a los saberes transdisciplinares. Entonces, cualquier combinación de alguna de estas tecnologías pues va a desarrollar posiblemente elementos que nos pueden sorprender y finalmente lo que va a hacer, digamos, va a transitar por esos elementos posiblemente van a ser datos personales y datos corporativos. Entonces vamos a tener posiblemente, y ya lo estamos viendo, en muchos profesionales de la medicina, en su teléfono móvil, imágenes diagnósticas, transmisión por redes sociales, el análisis de los datos precisamente que se está dando, no solamente de imágenes diagnósticas, sino de alguna manera de análisis prospectivo, epidemiología mucho más avanzada, todo el tema del uso de la computación en la nube, el Internet de las cosas, que es un elemento
claramente que se va a ver maximizado cada vez más en el contexto de la administración en salud, y claramente la computación cognitiva, que es el uso de la inteligencia artificial mucho más expandida para apoyar todas las labores en los sistemas médicos, ¿no? Eso lo que implica es una convergencia entre lo digital, lo físico, y ahora le vamos a agregar de manera encima lo biológico. Entonces vamos a estar en una convergencia cada vez mayor que implica entender precisamente las dos visiones, los dos mundos, tanto el digital como el físico, porque terminan de alguna manera afectando a la persona humana en cualquiera de sus dimensiones. Entonces, ya en casa nosotros ya no tenemos televisores, sino que tenemos Smart TVs, ya no tenemos teléfonos, sino smartphones, y ya no tenemos relojes, sino smartwatch. Entonces, todos los elementos que estaban en el mundo físico, que podían ser cosas como diagnósticos y mantenimientos remotos, como se ve en la diapositiva, esos temas de los sistemas operativos obsoletos que podíamos tener en el mundo físico, cuando se integran en el mundo digital, pues comienzan a tener una serie de elementos que cambian la manera de asegurar y entender precisamente este fenómeno de la convergencia. Eso nos lleva a entender que ahora los productos inteligentes son inteligentes y conectados. Como bien lo dice aquí la gráfica en este artículo que publicó Michael Porter en el año 2014, estas son como las características básicas que van a tener esos productos inteligentes: capacidades de monitoreo, capacidades de control, capacidades de optimización y capacidades de autonomía. Hoy por hoy podemos ver en muchos dispositivos las capacidades de monitoreo, las capacidades de control, y en algunos ya se empiezan a observar los temas de optimización, donde de alguna manera con los datos que van recibiendo, pues van mejorando el rendimiento del producto. Y ya cuando hablamos de autonomía es que el mismo dispositivo hace la evaluación, el autodiagnóstico, la autorreparación de su misma condición. Digamos que eso es lo que se prevé un poco hacia futuro, con lo que se llama en computación la computación autonómica, que no es nueva, sino que posiblemente con todos estos desarrollos basados en inteligencia artificial, pues van a ser acelerados. Esto es una realidad para los hospitales y para todos los centros médicos. Esta es una noticia de la semana pasada, básicamente. ¿Qué fue lo que pasó? En el hospital universitario de Düsseldorf, en Alemania, un paciente llega gravemente enferma al hospital universitario. Y resulta que al llegar al hospital universitario no la pueden atender en el hospital universitario porque todo el sistema de manejo y control de emergencias, ¿sí?, estaba comprometido por un ciberataque de un ransomware, es decir, una extorsión con datos. Tuvieron que reenfocarla y reenviarla a un hospital que estaba a 25 minutos. Y en el trayecto de esos 25 minutos, la persona fallece. La policía, como dice aquí, contactó a los cibercriminales diciéndoles que habían colapsado un hospital, porque ellos posiblemente lo que iban a colapsar era la universidad, y colapsaron un hospital. Y estos personajes retiraron la extorsión y ofrecieron el código para descifrar los datos. Entonces, los hospitales comienzan y cada vez más a ser un target de los atacantes, y comienzan a establecer nuevos linderos de análisis y de protección. Y nótese que este evento es el primero en el mundo donde se evidencia que por un ransomware una persona pierde la vida en una sección de urgencias. Entonces, para que lo tengamos en el radar. Eso genera una serie de tensiones en la administración en salud. Primero, aquí está una visión del mundo del tema de administración en salud al 2025 proyectado por Frost & Sullivan. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, empezamos con todos los temas SMART alrededor del cuerpo, después todos los temas SMART alrededor de la casa, después los temas SMART en comunidad, el tema del SMART en las clínicas y finalmente en los hospitales. ¿Y todo eso qué hace? Pues que transmite información que termina siendo almacenada, termina siendo validada y que deberá ser analizada con analítica de datos para el fin de tener una mejor toma de decisiones en cada uno de los diseños. Entonces, nótese que estos mundos cada vez más serán convergentes y serán de alguna manera la forma más normal de poder estar en la administración de salud. Por otro lado, al estar esto ocurriendo,
se establece un nuevo escenario, así como ahora tenemos la responsabilidad digital, responsabilidad social empresarial, pues se dará inicio a la responsabilidad digital empresarial, donde tendremos que mantener en foco al menos estos 5 principios que están aquí: la administración digital, el tema del manejo de la data, de los datos que podemos tener, la transparencia digital, la apertura que se hace del uso de esos datos, el empoderamiento, qué cosas le podemos ofrecer a nuestros clientes sobre sus datos personales, la equidad, esos los beneficios que así como lo tienen las organizaciones por el uso de sus datos, qué beneficios les van a dar precisamente a los tenedores, a los dueños de los datos, y finalmente la inclusión digital para usar los datos de manera positiva con un impacto realmente en la sociedad. Y finalmente se establecen estas relaciones claves con esta nueva convergencia, que es la relación entre el proveedor, el prestador del servicio, que puede ser el hospital o el centro de salud, y el paciente. Entonces, el prestador junto con el proveedor deberán tener una responsabilidad digital corporativa. El prestador deberá desarrollar confianza digital con el paciente, y la relación entre el proveedor y el paciente es una relación de calidad y conformidad de producto. Ahorita lo vamos a ver más adelante con el caso precisamente del smartwatch. Y todo esto deberá estar enmarcado dentro de las condiciones de las entidades de vigilancia, regulación y buenas prácticas a nivel internacional. En una vista resumida, podríamos hablar de que la confianza digital deberá estar articulada básicamente en estos 4 elementos que están acá. El elemento de seguridad, con el tema de protección precisamente del activo, de la información, de los datos, de las conexiones. 2, el tema de privacidad de los datos, el manejo de la data al interior con los terceros, ¿sí? Entre máquinas, machine to machine, que pueden pasar precisamente porque el escenario más natural que vamos a tener posiblemente en un centro de salud a mediano y a largo plazo es ese. El tema de responsabilidad demostrada o accountability, que es el tema de hacerse y a estar adheridos a los estándares internacionales y el propio gobierno de los datos en la institución. Y finalmente el tema de los beneficios y el valor precisamente para el cliente y para la marca como tal en un hospital se vuelve tremendamente relevante. Entonces todo eso nos lleva necesariamente a hablar lo que les decía sobre el tema del Internet de las Cosas como el fundamento base de esa aproximación y ese movimiento que están pasando precisamente en los hospitales y en los centros médicos. ¿Qué es el IoT de manera general? En el IoT vamos a hablar ahora de sistemas ciberfísicos, es decir, un término que describe una red descentralizada de objetos o dispositivos, aplicaciones y servicios que pueden detectar, registrar, interpretar, comunicar, procesar y actuar sobre una variedad de información o dispositivos de control en el entorno físico. ¿Cuáles son esos principios que están detrás precisamente de ese IoT? Está un dispositivo, hay una plataforma y la inteligencia que soporta precisamente esa plataforma. Lo que habíamos comentado previamente, que eran los dispositivos smart. ¿Cuáles serían entonces, para comenzar a analizar esos vectores de ataque críticos que podemos tener sobre ese IoT? Lo primero, el adversario comenzará a mirar cómo acceder primero al dispositivo, qué capacidades tiene el dispositivo y las motivaciones que quiere tener precisamente sobre ese dispositivo para poder tener acceso a las características embebidas del mismo y desde allí todo el tema de red que precisamente estará articulado bien de manera directa o de manera indirecta o finalmente con caminos que pueden no estar directamente conectados, los cuales terminarán transmitiendo a los sistemas críticos que posiblemente también serán objeto por parte del adversario. Aquí se presentan algunos indicadores de posibles ataques sobre esos sistemas ciberfísicos que podemos tener un poco del lado izquierdo y de mano derecha. Voy a mencionar algunos que muchas veces pueden pasar por alto cuando eso ocurre y hay que tenerlos precisamente en foco, que es, por ejemplo, el borrado de los logs sin explicación aparente, posiblemente la creación de nuevas cuentas que no fueron autorizadas, el tema de un inusual uso o mucho uso de la CPU del dispositivo, el tráfico pesado en la red, cambios inesperados en los parches que deben colocarse,
baja de rendimiento precisamente en la red de manera inesperada, y cosas como estas que permiten, por ejemplo, ahora en el mediano plazo, que van a poder incorporarse, que son en la actualización del firmware, es decir, que es aquello que traen en casi todos los dispositivos de Internet de las cosas, que es parte del microcódigo que viene articulado desde el proveedor, que muchas veces conforme va avanzando en el tiempo, pues deberá ser actualizado. Entonces, esos elementos que están aquí, pues son un poco como las advertencias para poder tener como en foco todos estos elementos que poco a poco se van a convertir en la cotidianidad de aquí en adelante en muchos de los centros médicos y hospitales. Ahora sí miremos un poquito en detalle cuáles serían unos métodos de ataque, precisamente para comprometer directamente el dispositivo que estamos mirando. Forzar la parada del dispositivo de alguna manera. 2, bloquear la CPU. 3, descarga remota del código de arranque que estamos hablando ahorita. Reinicio del dispositivo. Bloqueo del dispositivo. Reescritura del firmware, lo estamos hablando recientemente, o la suplantación del dispositivo. Me permito devolverme un poquito al bloqueo del dispositivo porque aquí hay una tendencia que ya se ha venido dando, así como les comenté el caso reciente del ransomware sobre el Hospital Universitario de Düsseldorf. Ya ha habido casos de algo semejante al ransomware en los dispositivos de IoT con funcionalidades específicas que se llama el Jagware. Y el Jagware lo que hace es que se secuestra ya no la información, sino la funcionalidad del dispositivo. Entonces, el atacante lo que le pide es un rescate por activar la funcionalidad del dispositivo. Entonces, hay que tener en cuenta de alguna manera este nuevo panorama que se nos presenta alrededor del tema del Internet de las cosas. Y frente a eso, algunos marcos de riesgos y controles, como lo pueden ver ustedes aquí, donde podemos tener básicamente 3 dominios: el dominio del IoT, es decir, el dominio donde están, digamos, los dispositivos, donde está precisamente la capa de tránsito de conectividad entre los dispositivos, con algunos de los elementos o riesgos que ustedes ven ahí en la parte de abajo. Después, el dominio de red, que ustedes tienen aquí, que es precisamente todo el tema de comunicación, y finalmente el tema de las aplicaciones como de alguna manera los servicios que se ofrecen precisamente usando este tipo de dispositivos. Frente a esa realidad, ¿cuáles son un poco los marcos de ciberseguridad que tenemos para este nuevo escenario, ¿sí? A la fecha. Entonces, vamos a ver algunos de los marcos más comunes, ¿sí? Y después entraremos ya en temas muy particulares para el tema de servicios en salud. Entonces, lo primero, estos son los marcos tradicionales que ya muchos de ustedes ya conocen, que son las ISO 27000, las famosas listas del ISS cuadrado, las famosas guías del NIST, y que de alguna manera pues establecen como un conjunto de checklists o de elementos básicos que uno como que no se le puede olvidar a la hora de entrar en el aseguramiento de este tipo de nuevos escenarios, ¿no? Entonces, digamos que esos son como los puntos básicos. Los otros marcos nuevos, o digamos que más se usan en ciberseguridad, lo tenemos el de mano izquierda, que es el más utilizado a nivel internacional, que es el marco del NIST, que tiene básicamente pues esas 5 fases: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Y por cada una de ellas pues tiene una serie de prácticas que ustedes las pueden consultar y están disponibles, inclusive está la traducción en español. Y de mano derecha tenemos otro marco de trabajo, que es un marco para la ciberseguridad industrial, un poco para el tema del aseguramiento en plantas, ¿sí? Y en plantas pues claramente pues habrá que tomar ciertas previsiones, y este estándar, que es el ISA/IEC 62443, pues da los detalles pertinentes sobre el asunto. Y este es un marco de trabajo que incluso puede ser de interés para los centros médicos y los hospitales, porque de alguna manera, digamos, cruza 3 variables interesantes para analizar, que son precisamente la profundidad del ataque, el lugar del ataque y cuál era el objetivo del ataque. Entonces uno podría mirar si el objetivo del ataque era la integridad o la confidencialidad o la disponibilidad, mirar exactamente cuál fue el lugar del ataque: fue el dispositivo IoT, fue la red o fue el tema en la nube,
Y finalmente, ¿cuál es la profundidad? ¿Dónde fue el ataque? ¿A nivel del hardware, a nivel del firmware, del sistema operativo o a nivel de la aplicación? Entonces, esto logra de alguna manera ubicar rápidamente dónde está el efecto que podemos tener y con el fin de poder hacer el tipo de aseguramiento necesario. Esta es una propuesta académica del año 2018. Todo eso que acabamos de ver sobre los dispositivos IoT, pues tiene una réplica y tiene una connotación muy particular sobre los dispositivos médicos que cada vez más serán de mayor uso precisamente en estos escenarios. Entonces, lo primero, en Colombia tenemos una norma técnica que es la 14.971 de dispositivos médicos, ¿sí? Que lo que busca es la aplicación de la gestión de riesgos a los dispositivos médicos y reactivos domésticos in vitro. En ese estándar, en la página 6, hay todo un marco general de análisis de riesgo que debería ser de uso exclusivo y debería ser de uso natural en cada institución médica para efectos de poder incorporar cualquier dispositivo médico. Y eso es bien importante, es una norma que está disponible, es una norma técnica colombiana que debemos, digamos, manejar frente a estos escenarios que tenemos ahora en el contexto que tenemos mucho más digital y mucho más convergente. ¿Qué dice de esa responsabilidad de los dispositivos médicos? Precisamente la alta dirección, como cualquier documento estándar de ISO, ¿sí? Debe definir la política y los criterios de aceptabilidad de ese riesgo. Nótese de aceptabilidad del riesgo, no estamos hablando de mitigación del riesgo. Sabemos que porque es tecnología, pues claramente va a tener un marco o un apetito de riesgo, un nivel de exposición que debe ser de alguna manera establecido y aceptado y comunicado, sobre todo a los pacientes cuando se van a instalar este tipo de dispositivos. Y por otro lado, revisar la idoneidad del proceso de gestión de riesgos en intervalos planificados para asegurar la gestión precisamente del riesgo y documentar cualquier decisión tomada. Entonces, esos elementos que están ahí están fundados precisamente directamente en la 14.971. Por otro lado, está un estándar ISO que es el 27.199, que es exclusivamente de seguridad de la información para el tema de salud, para Health Informatics. Y aquí lo podemos ver claramente cuáles son la información clave en el sector salud que deben estar en un foco precisamente en el marco de las prácticas de seguridad y control. Entonces aquí los podemos ver, el tema de la información del personal de salud, todo el tema de la data que debe estar pseudo-anonimizada, ¿sí? A través de metodologías que ustedes quieran, todo el tema de estadísticas, todo el tema de conocimiento médico, no relativo inclusive a los temas claramente de salud, como son, por ejemplo, los datos sobre drogas o reacciones de las drogas que se han tenido, el dato sobre el profesional de salud, los staff, los voluntarios, todo el tema de vigilancia del personal de salud, todo el log de los sistemas de información, entre otros. Entonces, aquí es un detalle claramente para tener en foco dónde están los puntos de protección. Y por otro lado, el mismo estándar detalla de alguna manera las amenazas más típicas propias del sector salud desde el punto de vista de seguridad. El uso indebido de recursos del sistema, la infiltración e interceptación de recomunicaciones, el repudio, las fallas en el apoyo ambiental, todo el tema de suministro eléctrico, el fallo en infraestructura, fallos en el software, error de operación y mantenimiento, error del usuario, el robo por partes de la persona dentro o fuera de la institución, terrorismo, y aquí le podemos incluir ciberterrorismo. Digamos, este no es el alcance inicial del 27.799 porque es solamente circunscrito al tema de seguridad, pero es un elemento clave que también debemos tener. Por otro lado, están las indicaciones de la FDA norteamericana, que sacó en 2016 y sacó una nueva actualización, un ajuste realmente a en el 2018, que dice cuáles son los requisitos mínimos de ciberseguridad para cualquier dispositivo médico que vayan a sacar, bien sea proveedores o vayan a utilizar en cualquier centro de salud o hospital a nivel internacional. Entonces, importante el tema de vulnerabilidades, la valoración de la probabilidad de una amenaza y la vulnerabilidad sean explotadas. El tema concreto viene de una alerta de seguridad que se emitió por parte de Abbott en el año 2017 con uno de sus equipos que era un marcapasos.
Entonces, ese marcapasos salió y tuvo problema de seguridad, tuvieron que sacar la alerta trascendió a nivel internacional y claramente le preguntaron a Abbott, oiga Abbott, ¿usted cuántos de estos tiene instalado en el mundo? Y la respuesta fueron 500,000. Entonces, imagínense ustedes el valor del número de personas que estaban teniendo posiblemente dispositivos con afectaciones o vulnerabilidades de seguridad. 2, el tema de manejar el riesgo, ¿sí? Y las medidas de mitigación. 3, revisar la ventana de exposición que tiene el dispositivo, es decir, la valoración del riesgo residual y los criterios de aceptación de riesgo habrá que revisarlos. 4, el tema de las afectaciones, precisamente las vulnerabilidades por funcionalidad del dispositivo, tanto en usuarios finales como en pacientes. Y finalmente, el tema de las amenazas y activos y vulnerabilidades que pueda tener ese dispositivo en un contexto muy específico. Entonces, la FDA ha sacado una serie de condiciones y una serie de características que deben ser atendidas de manera integral en esos 3 elementos que mencioné previamente, que es el prestador del servicio, el proveedor y el paciente en ese triángulo, que deben estar aseguradas esos temas que estamos mencionando alrededor del tema de lo que estamos conversando sobre ciberseguridad. ¿Cómo fue el caso cuando se introdujo por primera vez el smartwatch? Aquí está el elemento donde está el documento oficial que sacó precisamente la FDA cuando le dio vía libre y consideró precisamente el smartwatch como un dispositivo médico por las características que tenía, particularmente y que tiene para medir las arritmias y medir una serie de características. Cuando salió esto, pues hubo sentimientos encontrados entre la comunidad médica, unos que decían que Apple no era ninguna empresa de medicina, ni era ninguna empresa, ningún hospital para poder hacer eso, pero otros médicos dijeron, no, vea, qué bueno que ahora tengamos un smartwatch para que la gente se cuide y comience a aumentar su autocuidado y les permita precisamente mantener un ritmo de salud, una condición de salud mucho más estable frente a su tema del corazón. Y cuando uno mira precisamente este documento, pues aquí está el análisis de riesgos que yo les comentaba, ¿no? Y aquí está de alguna manera los riesgos para la salud que se identifican, ¿sí? Y las medidas de mitigación que deben tenerse. Digamos, este tipo de análisis nosotros en Colombia podríamos estar desarrollándolo a la luz de nuestra norma técnica colombiana que tiene la gestión de riesgos y poder de alguna manera extenderla para poder valorar de alguna forma esos dispositivos médicos que tenemos hoy por hoy en las instalaciones de sanidad en Colombia, inclusive para poder tener unas fichas de control de cuál es el perfil de riesgo de cada uno de ellos. Entonces, esto lo traía solamente como colación y como elemento concreto de cómo ver ese tipo de ejercicios realizados ya en el contexto que nosotros movemos hoy en Colombia. Esa seguridad en los dispositivos médicos se traduce básicamente como en 2 vistas, ¿no? Aquellos dispositivos que solo producen valoración, asistencia, generan información, o aquellos que definitivamente hacen una intervención en la persona humana y que basado en esa intervención, pues cambia su condición de salud. Aquí vamos a verlos particularmente en los que están de mano derecha, que eran los temas de los dispositivos médicos implantables, que tenemos de alguna manera aquí enumerados algunos de ellos, marcapasos, sistemas de control de extremidades protésicas, estimulador de espina dorsal, prótesis de retina, bomba de administración de medicación, neuroprótesis, neuroestimuladores, bueno, cualquier cantidad de esas, pero también tiene una serie de efectos adversos y alguien de manera no autorizada tiene acceso a estos dispositivos que son los que están de mano derecha, ¿no? Insuficiencias cardíacas, lesiones por daños en las prótesis, pérdida del sistema de alivio del dolor, ceguera, administración de dosis inadecuada, bueno, todo ese montón de efectos que pueden ser precisamente catalogados, que pueden terminar afectando la vida humana. En ese escenario, pues tenemos aquí el adversario, como lo pueden ver, y el adversario puede tener como 2 posturas. Una postura de ataque pasivo y una postura de ataque activo. Las pasivas, pues sencillamente poder identificar la presencia del dispositivo. 2, determinar el tipo de dispositivo, por ejemplo, solamente midiendo la frecuencia con la cual el dispositivo transmite. Descubrir información
fisiológica del dispositivo y sobre todo posiblemente revelar información privada de la persona que porta el dispositivo médico. Pero también puede tener una presencia activa, que es reprogramando el dispositivo de manera remota, drenando la batería del dispositivo, que podría ser muy peligroso y comprometer la vida de la persona, o causando un shock en el paciente. Entonces, estamos hablando de una condición donde los dispositivos médicos implantables particularmente comienzan a tener un objetivo muy particular y un objeto clave para tener en foco. Esta es una de las muchas metodologías que existen precisamente para comenzar a estudiar un poco en detalle y de manera, digamos, rápida y eficiente. Se llama la metodología STRIDE, que fue adoptada por Microsoft en 2002, que básicamente lo que dice es que aquí hay básicamente seis riesgos, 6 amenazas, y si nosotros cubrimos al menos esas 6 amenazas, hemos cubierto aproximadamente el 80% del problema. Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente Microsoft? Miren, aquí está aplicado precisamente a un dispositivo médico. Aquí podemos ver, ¿no? El spoofing, el tampering, el repudiation, el information disclosure, the denial of service y el elevation of privilege. Contra precisamente las amenazas o los que aparecen aquí, ¿no? El tema de falsificar el programador, de poder falsificar el mismo dispositivo, de crear ingresos o entradas maliciosas al dispositivo, poder seguir el dispositivo, el tema de drenar la batería. Entonces, todos esos elementos se van articulando y de mano izquierda tenemos cuáles son los mecanismos de seguridad que habrá que asegurar con el fin de poder disminuir la presencia de este tipo de amenazas. Entonces, esta metodología lo que nos permite de alguna manera es, digamos, comenzar a tener un análisis más en foco sobre ese dispositivo médico implantado. ¿Cuáles son un poco las reflexiones finales de todo esto que hemos venido conversando en esta presentación? Lo primero es que estamos en un contexto de vulnerabilidad ahora bien diferente al que teníamos antes desde el punto de vista de ciberseguridad y de seguridad. Entonces, un ataque puede terminar básicamente en 3 elementos. O tomar el control, si lo vemos en temas de una casa, podemos tomar el control de la apertura o cierre de una casa. Podemos tomar el control de un vehículo que ya ha pasado en movimiento o no, o podemos tomar el control de un dispositivo médico implantado. Por otro lado, o podemos robar información del control de acceso a una casa, del consumo de energía de una casa, que puede ser útil para los amigos de lo ajeno, o podemos tomar control de los diferentes mecanismos electrónicos que tiene el carro, porque hoy un carro técnicamente lo que tiene es una computadora que asiste los diferentes elementos que tiene el vehículo. De hecho, ya no, cuando uno lleva el vehículo a mantenimiento, lo que hacen es conectarle una serie de cables a la computadora para sacar la información que de allí. O tercero, poder sacar información de una persona, precisamente cualquier dispositivo smart. Las famosas bandas o los famosos smartwatch, poder tener acceso a ellas y poder con eso sacar información que sea clave para poder saber usted dónde está, qué consume, para dónde camina, todo. O finalmente, la disrupción de servicios, que usted no pueda entrar a su casa, que no pueda encender el vehículo, o que es lo más peligroso, que un dispositivo médico implantado pueda ser afectado de manera remota. Es decir, producir una taquicardia, cambiar una dosis en una bomba de insulina o inclusive inhabilitar un implante coclear. Entonces, la realidad es que estamos en un contexto de vulnerabilidad que debemos comenzar a desarrollar y analizar en conjunto nuevamente con esos 3 actores, los proveedores, el prestador del servicio y el paciente. Igualmente con las entidades de vigilancia y control que tiene el sector. Eso nos lleva a cuáles son las prioridades para la administración en salud, ¿sí? En este estudio que se realizó en el año 2018 y se actualizó en 2019 del HIMSS, precisamente de esa entidad que mencionaron recientemente mi colega previo, sacó un estudio y dijo, mire, básicamente las prioridades para los servicios de administración en salud a nivel internacional son, primero, la seguridad del paciente, ¿sí? El cuidado preventivo, la administración de riesgos y el tema de seguimiento y control. Segundo elemento fundamental y clave, la privacidad, la seguridad y la ciberseguridad. La aplicación de buenas prácticas y estándares,
las pruebas de vulnerabilidades y por lo tanto habrá que mantener y desarrollar un marco de responsabilidad demostrada que nos permita asegurar este elemento. Como tercer elemento, el mejoramiento de procesos, la gestión del cambio y el aseguramiento de los flujos de trabajo. ¿Eso qué significa? Trabajar en la automatización de la atención. Cuarto elemento, el compromiso médico, la cultura para el tratamiento de la información, que es un elemento clave y fundamental de aquí en adelante en todo el escenario de sanitario a nivel internacional, y la atención consciente y plena del paciente. Es decir, la motivación un poco hacia el tema digital, que digamos esta pandemia ha venido desarrollando en diferentes sectores, y el sector de la salud no ha sido la excepción. Y finalmente, el tema de la analítica de datos y la inteligencia, que es mejorar la calidad de los datos disponibles y el desarrollo de competencias en el tema de análisis e inteligencia con los datos clínicos. Entonces, el tema de las reglas de negocio, dinámicas y de pronóstico que se deben desarrollar al interior del sector. Este es un informe, el que lo quiera mirar, es un informe muy interesante que es la transformación digital de la industria de la salud. Fue un informe publicado por el Foro Económico Mundial, donde muestra básicamente los escenarios futuros de la administración en salud. Todo el tema de la visión de lo que puede pasar y de la conectividad y la expansión de la densidad digital en el sector, desde para autocuidado del paciente, desde los tratamientos inteligentes, todo el tema de la realidad aumentada, la coordinación de ecosistemas, la reunión de equipos médicos virtuales internacionales para coordinar y revisar diagnóstico e incluso hacer operaciones de manera remota. Pues, presenta un marco de trabajo que claramente pone a la administración en salud en un contexto digital mucho más abierto, mucho más interconectado, y por lo tanto habrá que hacer un doble clic especial precisamente para entender mejor los retos y las amenazas que ese escenario trae consigo, ¿no? Esta es la próxima salida. Ya empezaron a hacerse evidentes con el caso que les acabo de mencionar, y creo que habrá que ponerle mucha atención a estas evoluciones que vamos a tener en los próximos años, donde cada vez más pues tendremos noticias sobre focos de ataque precisamente en centros médicos o en servicios sanitarios. De mi parte era todo lo que tenía para decirles. Agradezco nuevamente la oportunidad para compartir con ustedes. Muchas gracias, quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Cano, por su conferencia, y a continuación vamos a dar el espacio para que nuestro público invitado pueda hacer sus preguntas. Por favor, les invito a que puedan levantar su mano y de esta manera les daremos la palabra. Bien, le damos la palabra al señor Jorge Larrota. Bien, al parecer el señor Jorge debió tener problemas de conexión. Al parecer no hay más preguntas en el momento. De esta manera agradecemos al doctor Cano por su interesante intervención. Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes muchas gracias por la oportunidad, y bueno, espero sea esto una ventana que se abra precisamente para seguir avanzando en los retos de seguridad y control ahora en el contexto de los servicios sanitarios. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y a continuación quiero darle paso a uno de nuestros patrocinadores para que pueda hacer su intervención, Seguridad Laboral. Adelante.